Buenos días a todos. Estamos nuevamente reunidos en nuestra clase y la ponemos en manos de nuestro Señor para que a través de su Espíritu entendamos y compartamos aquello que Él considera necesario para que seamos dignos, para que lo usemos como Él quiera que lo usemos. Pongámonos entonces en manos de nuestro Señor para que sea una clase provechosa. Amén. Vamos a ver nuestra cuarta clase. Vamos a repasar nuestro índice. Vamos hasta la cuarta, en donde vamos a seguir con los versículos, desde el versículo 8 del capítulo 4, y vamos a tratar de ver hasta la primera parte del capítulo 5. En la quinta clase ya veríamos en lo que queda del capítulo 5, el capítulo 6, y la idea es ver un panorama general de Gálatas. ¿Listo? Entonces empecemos. En estos versículos 8 y 9 de el cuarto capítulo podemos leer: ciertamente en otro tiempo, no reconociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miremos las referencias cruzadas que están en Isaías y en Éxodo. En Isaías nos dice, estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿no? Y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre y de madera y piedra, por eso los han destruido. Y en Éxodo 5 nos dice, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Miremos las notas de ese par de versículos. El pueblo judío pasó varias veces por adorar falsos dioses. A ese pueblo idólatra se le presentó al Dios verdadero, uno que no era fabricado de material alguno. Entonces miremos la relación entre los versículos, nuestras referencias cruzadas. Aquí Pablo está llamando la atención sobre el hecho de que por algún tiempo y eventualmente en algunas ocasiones, los judíos estuvieron adorando dioses que no eran, ¿cierto? Dioses que, como lo cuentan Isaías e Isaías, eran hechos, eran elaborados por manos humanas. Como cuando hoy en día nos dicen es que la religión es una creación o que Dios es un invento humano. Pero resulta que lo que estamos viendo aquí, Pablo lo dice, en el Antiguo Testamento ya se mencionaba que no es un Dios que esté hecho, sino que ya existía antes de nosotros y que lo que hace es manifestarse. Y también nos hace referencia Pablo a que ese Dios no era conocido por todos, sino que fue revelado únicamente a un pueblo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Miremos la conclusión, ¿sí?, de esto. El pueblo judío sirvió previamente a dioses que no lo eran en realidad. Esos dioses los hacían pobres espiritualmente a través de los patriarcas y profetas. Se les presentó al Dios que los liberó de esa esclavitud. Entonces, Pablo lo que está haciendo es empezar otra línea argumental en la que cita al Antiguo Testamento, hace una referencia al Antiguo Testamento y al comportamiento que había tenido alrededor de falsos dioses el pueblo judío. Miremos los siguientes versículos. Entonces el 10 dice, ese es importante, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces miramos las referencias y nos encontramos con Levítico 25 y con Isaías 49 que dicen, en este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión, el séptimo año que celebraban periódicamente los judíos. Y en Isaías 49 nos dice, y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Miremos las notas. Dice que los conteos de tiempo para el cumplimiento de promesas es un tema ya normal para los judíos y
Como a todos los profetas, a Pablo le preocupaba que el trabajo fuera en vano. Miremos entonces la relación entre este versículo, las notas y las citas. A Pablo le preocupa y hace mención, pues a todos nos pasa, que el trabajo que hemos hecho, y sobre todo cuando lo hemos hecho, como en este caso Pablo, con tanto cuidado y con tanto celo, se esté perdiendo. Los judíos tenían ya claro el hecho de que las promesas no se dan de un día para otro, sino que hay promesas o hay cosas en su historia que se dieron años después de que fueron reveladas, como la marcha por el desierto, como la liberación, como los periodos de los jueces, posteriormente de los reyes, etcétera. Entonces, para ellos, tener medidas de muchos años no era normal. Pablo les hace referencia a eso en cuanto a que, hombre, pero ustedes ya saben esperar y me están haciendo perder a mí de pronto el tiempo. Miremos la conclusión de este versículo. Es natural que nos preocupemos cuando los esfuerzos que hacemos por otros no rindan los frutos esperados. Pablo se preocupa por ello también. Miremos la que sigue. Los versículos que siguen son 12, 13 y 14 que dicen: Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Miremos las referencias. Aquí encontramos a Corintios 13, 2 Corintios 13 y en Mateo 10. En la primera leemos: porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en él. Sin embargo, viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Mateo nos dice: el que os recibe a vosotras, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí se hace referencia, tanto en Gálatas mismo como en el cruce que hicimos con Mateo, al hecho de que la relación Dios, Hijo y humanidad está presente, existe y es declarada por Jesús mismo. Cuando dice: a aquellos a quien ustedes los reciban, me están recibiendo a mí, ¿cierto? Miremos las notas. El sacrificio de Jesús se da porque por debilidad el hombre cae en pecado. Entregamos nuestra habilidad que es crucificada con él. Jesús mismo ordena tratar a los demás como lo trataríamos a él. Entonces pensemos, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí en todo esto? Los versículos inicialmente o directamente hacen mención a la enfermedad que tuvo Pablo cuando recién empezó su conversión o se sucedió su conversión. Aquí los estudiosos señalan que muy posiblemente hace referencia al hecho de que él estuvo ciego y que esa ceguera se notó cuando él estaba empezando su magisterio. Ahora, lo que él encontró en los cristianos en su momento era que eran personas abiertas y que, aunque por un lado eventualmente tenían el recelo de que él era quien había sido el persecutor de cristianos, como ya lo vimos en los otros capítulos, ahora era una persona diferente que ellos pudieron, los cristianos, darse cuenta. Y entonces lo recibieron como hubiesen recibido al mismo Cristo. ¿Y por qué él dice que hicieron eso? Porque era algo que el mismo Jesús ordenó. De manera que él está haciendo aquí el llamado a la capacidad que tienen los cristianos de ponerse en el lugar de otros. Miremos la conclusión a ver cómo hace eso referencia. Las palabras del Pablo se refieren a la capacidad efectivamente de ponerse en el lugar de otros. Los momentos de debilidad llegan a veces para doblegar nuestros orgullos y poder ver a los hermanos en su fragilidad. Una característica cristiana es esta, y Pablo fue beneficiado por ella. ¿Se acuerdan que hace unos capítulos hablábamos de que una de las cosas que le recomendaron a Pablo era que siguiera cuidando de los pobres, de los huérfanos, de las viudas? Esa era una virtud del cristianismo. Otra virtud del cristianismo que es señalada aquí en cuanto a la disposición de recibir a las personas que se les acercaban como si estuviesen recibiendo a Cristo mismo. Esto no sale o no surge solo porque sí, sino porque el mismo Jesús lo dice y lo mencionamos aquí en Mateo 10:40, cuando Él les dice: recíbanme a mí cuando reciban a los demás, porque al recibirlos a ellos, me reciben a mí y con ello al que me envió. Entonces, esto es una virtud cristiana que Pablo cita o a la que llama la atención aquí. Miremos cómo sigue esta sección de exhortación contra volver a la esclavitud. En los versículos 15, el versículo 15,
y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Miremos las referencias cruzadas. En Romanos 10 y en Juan 7 leemos, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y en Juan 7 leemos, el mundo no puede odiaros a vosotros porque a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Miremos las notas. Aquí hay una forma, en la NBI podemos leer de pronto un poco más claro los 15 y 16. Dice, pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. La pureza del Evangelio se estaba perdiendo. Es una pregunta que nos hacen aquí en las notas. Aquí hace referencia. Estábamos viendo que Pablo dice, hombre, yo tenía un problema de salud que ustedes pudieron ver, que efectivamente, como dice acá, se refería a su vista, y al punto tal que esa conversión al cristianismo y ese entender el amor cristiano era tan fuerte y tan entusiasta en ellos que Pablo encontró seguramente personas que estaban dispuestas a darle sus propios ojos, era tal el amor. Sin embargo, ahora que Pablo ha tenido que decirles, pero pilas, porque ustedes están yendo por donde no es, cuando ustedes escuchan a los judaizantes, cuando escuchan otros evangelios, no solo están dejándose pervertir, sino que, caramba, están perdiendo todo aquello que hicieron, todo eso tan bonito que estaba sucediendo al principio, se perdió al punto que, habiéndolos visto tan amorosos, ahora que Pablo les dice pilas con eso, siente eventualmente que ellos se están convirtiendo en sus enemigos o que lo ven a él como su enemigo. Y les dice, después de tanto amor, por decirles la verdad, ahora estoy mal. Y Pablo en la conclusión, miremos ahí la conclusión de este versículo, decirle la verdad a las personas, aunque lo hagamos con las mejores intenciones, puede hacerlos sentir tan mal que cambien. Sin embargo, parte del amor cristiano es redarguir con amor a nuestros seres queridos cuando es necesario. A nosotros, como cristianos, y en general, cuando amamos a alguien, eh, eso viene con, de alguna forma, la responsabilidad de decirles, oye, esto está mal. Y los padres, los que somos padres, entendemos eso muy en especial. Porque justamente porque amamos a nuestros hijos, estamos en la disposición y en la obligación prácticamente de decirles, por ahí no es. Que nuestros hijos o las personas a las que amamos, cuando les decimos esto, se pongan de mal genio, pues caramba, eso es una consecuencia que perfectamente es entendible y aceptable. No por ello vamos a dejar de decir la verdad, porque la verdad está ahí, no se puede negar. Por más que ofenda, por más que moleste, ahí está. Y Pablo les está diciendo pilas, porque ustedes estaban muy contentos cuando todo estaba bien, pero cuando yo les dije algo que no querían escuchar, entonces ya se pusieron bravos conmigo. Miremos que sigue. En los versículos 17 y 18 de esta exhortación podemos leer, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces miremos las referencias cruzadas. Aquí en el segunda de Pedro y en Apocalipsis nos vamos hacia un poquito al lado y después mucho adelante. Pedro 2 dice, y en su avaricia os explotarán con falsas palabras. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Y en Apocalipsis podemos leer, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Leamos las notas. En las notas podemos ver el legalismo disfrazado de autoridad con que instruyen a otros resulta no ser siempre por amor, sino por envidia. Hay que tener celo, pero de cuidar las cosas buenas. Entonces, Pablo, aquí en este par de versículos, hace un llamamiento a que pilas, porque los que les están enseñando cosas diferentes pueden estar sintiendo celos de la manera como ustedes estaban congregando y recibiendo el Evangelio, de manera que ese celo quiere que ellos o que ustedes convertidos los volteen a ver a ellos y no se trata ni de voltearlos a ver a ellos, ni de voltearme a ver a mí, Pablo, sino de voltear a mirar a Jesús, que es el objeto y es la meta de la conversión. Miremos las conclusiones a eso.
Nos encontraremos con personas que nos hacen recomendaciones, pongo entre comillas, nos señalen que nos falta X o Y comportamiento. Su intención puede no ser la correcta y ese celo puede no ser por la razón correcta. Entonces, pilas que cuando escuchamos por ahí que un hermano de la iglesia, que personas que ya sabemos que están judaizando o que están escuchando otras, otros evangelios, nos dicen, pero es que a ti te falta esto, tú no estás haciendo esto otro y esto es necesario para que te salves. Entonces, ¿ese celo cuál es? ¿Están ellos sintiendo celo de la salvación o están sintiendo celos de mi salvación o están sintiendo celo de que a ellos, por la razón que sea, se convirtieron y creyeron en un evangelio diferente y entonces nos quieren imponer esas reglas que se impusieron ellos mismos como ley y como esclavitud, nos la quieren imponer a nosotros, cuando ya tenemos perfectamente claro que el evangelio es de liberación, ¿cierto? Miremos que sigue. En esta exhortación contra volver a la esclavitud, en los últimos dos versículos, 19 y 20, Pablo nos dice, hijos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo lo escuchamos mucho. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Miremos las referencias que están en Corintios, ambas en el capítulo 4. La primera en no escribo esto, las referencias. La primera, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y la otra dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Hay una parte acá, y llegamos al 21 que dice que queréis, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Miremos las notas. Pablo expresa un sentimiento paternal que además puede resaltar la paternidad espiritual. La perplejidad en griego implica preocupación sobre la manera adecuada de dirigirse a los Gálatas. Entonces aquí hay un análisis que se hace de la manera como Pablo viene como regañándolos, como diciéndoles a ustedes qué les pasó, me sorprende lo que hicieron, cómo es que si ya hicieron lo difícil, ya se ganaron el premio, vuelven al lodo, cómo es que si ya se supone que se les explicó muy claramente que todo el tema era aceptar por fe la salvación de Jesús, están regresándose, entonces él como que vuelve, así como cuando uno está regañando al hijo y siente que le está hablando demasiado duro y le dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sentir dolores de parto. Aquí hay que recordar que Pablo empezó las iglesias en Gálatas, de manera que hay una paternidad espiritual y a él le preocupa, no solamente los está regañando, digamos, por el hecho de haber creído o de haber aceptado la judaización, sino porque son de él. Él sembró esas iglesias y está preocupado y él mismo obviamente se siente responsable por la manera como ellos entiendan o no entiendan y cómo apliquen o no apliquen o cómo se dejen engañar de otros evangelios, ¿cierto? Miremos el siguiente. A Pablo, como a veces les pasa a los padres, le preocupa no saber cómo explicar a sus hijos espirituales lo que les quiere explicar. A él, como a los que somos padres, nos preocupa y motiva formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Por mucho que los tengamos que regañar, el objetivo siempre es ese, llegar a formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Y eso es lo que no sabemos entonces cómo decírselo. Miremos que sigue, ya empieza acá. La alegoría de Sara y Agar. Es una comparación que él hace. Miremos cómo empieza. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Miremos en las referencias que Juan 5 nos dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aquí en Juan 5, Jesús está hablando y le está diciendo a los judíos que lo están cuestionando, hombre, si ustedes fueran tan de Moisés me creerían, porque Moisés ya me profetizó a mí, ¿cierto? Estamos en el Antiguo Testamento citando por boca de Jesús a aquello que se había profetizado sobre él mismo. Y miramos en Génesis 21, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara recibió y concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Miremos en las notas una versión de PDT que de pronto nos aclara más. ¿Alguno de ustedes quiere estar bajo la ley? Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? Sara, impaciente, dio a Abraham un hijo en esclavitud al ser hijo de esclava. Entonces miremos qué significa todo eso. Cuando los judaizantes le dicen a los cristianos que se están convirtiendo o a los que están empezando su proceso, les dice cualquier condición o cualquier requisito de la ley, incluso él mismo les dice, bueno, pero ustedes tanto que hablan de ley o les están predicando de ley y no la conocen bien. Y trae un ejemplo, el de Sara y Agar, los hijos de ellas. Como ya sabemos, a Sara se le profetizó que iba a tener un hijo, pero eso no sucedió de inmediato. Y ella, entre la burla y la incredulidad y la falta de fe, pensando en cómo de alguna forma forzar el cumplimiento de la promesa, puso a Agar a que concibiera un hijo con su esposo. El hecho de que Sara lo hiciera de esa manera es como cuando nosotros tratamos de forzar la voluntad de Dios. Es como cuando no, pues Dios no me quiere bendecir por este lado, lo voy a hacer por este otro lado, para convertir algo que es mi acción, mi decisión en bendición. Para convertir una cosa que yo me voy por un camino en pretender que ese sea el camino que bendiga a Dios. Y Sara se equivocó. Porque el hijo de Agar, siendo ella esclava, nace también siendo esclavo. Por no esperar a que surgiera el fruto de la promesa, Sara tuvo su hijo después de haber tenido primero un hijo que era esclavo. Entonces, Pablo aquí empieza en toda esta alegoría a hablar de esas consecuencias. Vamos a irlo viendo. Miremos la conclusión. Entre aquellos que predican una palabra ceñida a la ley, hay muchos que ni siquiera la conocen o la usan mal, como cuando Sara, usando la ley, porque esa posibilidad de que le entregara un hijo a través de la esclavitud era legal. Cuando Sara, usando la ley, hizo que un hijo de Abraham naciera en esclavitud, antes que esperar a que naciera de la promesa. O sea, torció las cosas y las torció mal. Miremos el siguiente versículo. En la alegoría seguimos leyendo 24 y 25, que nos dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ojo que ya empieza a aclararnos Pablo qué significa esto. El uno viene del monte Sinaí, el cual nos da hijos para esclavitud, que esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en donde empezó allá la historia, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces, Pablo está poniendo al mismo nivel, al monte inicial, allá el monte Sinaí, con la Jerusalén, que está en un monte, pero que es la de este mundo, a eso se hace referencia. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud, o sea, por la ley. Miremos las referencias. En Génesis 16, sí. Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. De Ismael viene toda otra descendencia, pero toda ella diferente. Y en Lucas 13:34 Jesús mismo nos dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miremos las notas. Un hijo de esclava perpetúa la esclavitud. Un hijo de la promesa es linaje de libertad. Jerusalén es orgullo de los judíos, pero pueden estar equivocados. Jerusalén ni siquiera distingue a los profetas buenos de los falsos. Fíjense que pasa una cosa. Una de las cosas que hacen los jueces y los fariseos y todos ellos es interpretar la ley para definir ellos quiénes eran y quiénes no eran profetas. Consecuencia de esa interpretación de la ley, de esos 400 y pico de requisitos, ¿cuántas veces Jerusalén sacrificó, apedreó o expulsó a sus propios profetas? Jesús les está diciendo, esa ley ni siquiera la conocen bien, esa ley ni siquiera la usan bien al punto que marcaron como falsos profetas a los que eran verdaderos profetas, ¿cierto? Miremos a ver qué dice la conclusión de esa parte. El ejemplo de los hijos Agar y Sara se perpetúa en que los hijos de una torcedura de la ley son condenados a esa misma ley y siguen siendo esclavos. Seguir una ley reemplazada por el Evangelio perpetúa la esclavitud de esa ley, ¿cierto? Miremos qué sigue en la alegoría. En los versículos 26 y 27 tenemos que dice, mas la Jerusalén de arriba,
la del cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Miremos las referencias porque ahí se nos explica eso un poco mejor. Eso. Apocalipsis 21 y Salmos 113. En la primera dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios preparaba como una novia traída para su esposo. Y en Salmo 113 nos dice, hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Miremos las notas para comprender mejor esto. La Jerusalén de arriba no hace referencia a la que será destruida en el 70 después de Cristo. Habla de la que será reconstruida al final. Apocalipsis. Esa Jerusalén, hoy infértil, volverá a serlo y tendrá nuevos hijos de la promesa. Entonces, esta nueva Jerusalén es aquella de donde esa segunda partecita del versículo 27 hace referencia a cantos de los salmos, en donde se habla de que había una mujer, Jerusalén la de la tierra, que no fue capaz de tener más hijos, pero vendrá una nueva, que sin dolores de parto tendrá más hijos que aquella que se supone que sí los podía tener. Miremos la conclusión de estos versículos. Los hijos del mundo no son perfectos ni libres. La Jerusalén en la tierra solo puede engendrar hijos del pecado, mientras que cuando surja la Jerusalén prometida, engendrará hijos de luz. Se llaman igual, pero no son lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver qué sigue. En esta alegoría, 28 y 29 podemos leer, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Miremos en Romanos y en Mateo que nos pueden ayudar a entender. En Romanos 9, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en Mateo 23 dice, por tanto, de aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miremos las notas. Isaac, al ser hijo de la promesa, es fruto de la confianza de Dios en el cumplimiento de su promesa. Y se han enviado profetas, pero los hombres insensatos los han rechazado. Jesús mismo les advierte que por lo que iban a decir iban a ser perseguidos. Esta es una de las maneras como Jesús nos hace esa advertencia, que también la recuerdan en Romanos cuando dice, hombre, hijos de carne todos, porque todos somos hijos de carne, pero solamente somos hijos de Dios los que nacemos confiando en la promesa, ¿cierto? Eso es diferente. Miremos la conclusión. Dios ha demostrado que cumple sus promesas y que los frutos del cumplimiento de esas promesas son bendecidos. Sin embargo, no solo no sabemos esperar, sino que además rechazamos a aquellos que nos advierten sobre el no esperar en Él. ¿No? Vamos a ver qué sigue. En la alegoría, los versículos 30 y 31. Ahí termina la alegoría. Dicen, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vemos Juan 8 y Juan 1. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, permanece para siempre. En Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya se está viendo claro. Ahora, ¿cuáles notas nos ponen acá? La alegoría siempre sigue explicando la diferencia entre ser hijos de la promesa y serlo de la voluntad del hombre. Los que aceptan a Jesús son declarados libres como hijos de la promesa. Le da vueltas Pablo aquí a esto. Ser hijos de la carne es yo tomo la decisión de con mi esposa tener hijos. Mi esposa toma la decisión de conmigo tener hijos. Yo tomo la decisión de en
diferentes maneras o diferentes circunstancias tener hijos. Eso son decisiones de carne. Pero cuando a alguno de nosotros nace en la promesa, eso ya no es un depender de madre o padre. Ya no es un depender de que no, tuve un hijo, sino es una decisión de confiar en la promesa. Y eso nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Cierto? Miremos la conclusión de esta partecita. De conocer realmente la palabra y no solo la ley, se podría entender las consecuencias de confiar y seguir a Dios por medio del ejemplo de Agar y Sara, que evidencia la diferencia entre la promesa y de la voluntad del hombre. ¿No? Miremos a ver qué sigue. Empieza el capítulo 5. Bien. La primera sección del capítulo 5 se llama Estad firmes en la libertad. El primer versículo nos dice, ese es importante, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mismo tema, argumentos similares, y Pablo nos dice, ya son libres, no se suelten de ahí. Miremos las referencias. En Proverbios 23, podemos irnos hasta Proverbios, y en Romanos 6, ¿qué dicen Proverbios? Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. En Romanos 6 nos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miremos las notas. La simple sabiduría dicta que una vez alcanzada la libertad hay que permanecer en ella. Y la promesa cumplida libera del pecado. Entonces este párrafo, este primer versículo nos está diciendo, cuando además nos jala hacia Proverbios, hombre, es que es cuestión de simple sentido común o de sabiduría. Cuando ya han alcanzado un premio, ¿por qué lo sueltan? Quédense ahí, quédense en el podio, ya se lo ganaron. La conclusión de esta partecita es, por medio de Cristo se alcanza la liberación del yugo del pecado. Ese yugo nos hace esclavos, por lo que somos invitados a quedarnos en libertad. Quedarnos en libertad. No es buscar, sino aquí Pablo está hablándoles a los que ya la recibieron. Ya la tienen, quédense ahí. Vamos al siguiente versículo de este quinto capítulo, primera parte, que dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Entonces miremos las referencias. Una está a Hechos 5 y otra a Deuteronomio. En Hechos dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cierto? Entonces están hablando en Hechos también del tema de la judaización. Y en Deuteronomio 27, por allá nos devuelven a decirnos, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Todo el pueblo dirá amén, ¿se acuerdan? No se trata solamente de saber la ley, sino que si se van a meter con la ley, pues aplíquenla. Si se meten de circuncidados, como lo dice Pablo ahí en el versículo, pues entonces les toca atenerse a la ley. Porque la circuncisión en sí no es provechosa. En cambio sí, lo que hace es ponerles un yugo. Las notas dicen, la aparente primera consecuencia de escuchar a los judaizantes es la circuncisión. Uno dice, bueno, pues solo es circuncidarse. Bueno, hay que tener en cuenta que por congruencia, apegarse a la ley, hay que cumplirla. Ahí en Deuteronomio nos dice, no es conocer la ley, es ponerla en obras. Miremos la conclusión de esta parte. No solo es innecesario un símbolo en la carne al regresar a la ley, sino que debemos tener en cuenta que esto no podría ser superficial, sino que tendría más consecuencias. Entonces, aquellas personas que en ese engaño de la judaización creen que porque me circuncido, o porque uso la kipa, o porque me cambio el nombre, o porque me pongo otro apellido, por la razón que sea, entonces ya soy más salvo. Antes, por el contrario, Pablo les está diciendo, si se van a meter en eso, tienen que ser consecuentes. Porque las leyes judías no son una, ni dos, ni tres, no son los 10 mandamientos, son 400 y pico. Entonces, vamos a cumplirlos todos. Por ejemplo, ya no puede, nada de carne de cerdo, las fiestas hay que celebrarlas diferentes, hay que descansar este otro día, hay que hacer, o sea, es todo un cambio, que además no le sirve porque no agrega para la salvación. Pablo les dice, pues, piénselo antes de meterse en ese cuento. Miremos cómo sigue esta sección. 4 y 5 y 6 versículos dicen, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni lo uno ni lo otro. Miremos las referencias. Romanos 10 y Salmos 25. En Romanos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en Salmos nos devolvemos al Antiguo Testamento y nos dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Miremos las notas para reflexionar. Agregar requisitos a la salvación por fe implica que se pierde, no se asegura más. Es claro que no es necesaria la circuncisión, pero también es claro que la salvación no está determinada por tenerla o no. Vuelve, si nos sigue reforzando Pablo este pedacito. Si se meten a circuncidarse, no les da valor, no agrega salvación. Y en cambio, si los pone en un requisito para ustedes adicional, no para Dios. Miremos la conclusión. Si nos vamos por la opción de la circuncisión que implica volver a la ley, dudamos de la salvación y hasta la perdemos, porque ya no hay fe. Cuando yo digo, Jesús no es suficiente, necesito ponerme un gorrito, ¿qué estoy haciendo? Estoy cuestionando. Estoy cuestionando el sacrificio, estoy cuestionando la completitud de la obra de Jesús en el mundo. Cualquier cosa que digamos adicional, y por eso es que si nos devolvemos, él dice, anatemas, están malditos los que le agreguen o le cambien cosas. Ángeles, hombres, el que sea, que diga que se llama apóstol, que diga que se llama evangelista, el ministro súper, lo que sea, con el acento que sea, hablándonos inglés, francés o alemán o en lo que sea, cualquiera que cambie el evangelio, está maldito, porque el evangelio ya está dicho y está explicado y fue claro y en carne viva se vivió. Ahí está todo clarito. Entonces, dice allá arriba, si nos vamos por la opción de circuncisión que implica volver a la ley, dudamos de la salvación y la perdemos. Y resulta válida una pregunta, ¿se trata de pertenecer a una u otra iglesia si eso apenas es una señal superficial? Cuando Pablo dice que la circuncisión o la incircuncisión no son lo que marcan, sino la obra por el amor, la fe por obra por el amor, nos está también de alguna forma diciendo, hombre, el que usted esté en una iglesia o en la otra puede haberla escogido bien o mal, pero si su tema es superficial, pues igual no está haciendo nada. Se puso un gorrito o nos cargamos aquí una cruz con toda el orgullo y en plata o en oro o en lo que sea, pero eso no deja de ser superficial. Es por fe. Y la fe no se demuestra con cosas materiales. Más bien hay frutos. Vamos a ver eso. Veremos qué sigue. 7 y 8 y 9. ¿Qué nos dicen? Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Wow. Miremos Romanos, a ver qué dice. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Y en Marcos 8 dice, y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué significará eso de la levadura? Miremos a ver las notas que nos ayuden. Pablo vuelve a manifestar su sorpresa sobre el hecho de que habiendo escuchado y aceptado el Evangelio, hayan retrocedido. Y Jesús había advertido sobre la influencia de los líderes judíos. ¿Qué pasa? Resulta que cuando se hace aquí referencia a un poquito de levadura leuda toda la masa, resulta que cuando no sabemos escoger a nuestros líderes o las personas que nos influencers, youtubers y todo eso, cuando no lo sabemos escoger, ese poquito de tiempo que estamos viéndolo en la pantalla o asistiendo a una prédica de una persona que no es la adecuada, está corrompiéndonos y corrompiendo a un pocotón de gente. Ese es el gran riesgo de los malos líderes. Es el gran riesgo al que aquí Pablo hace mención y en el que nos dice, manténgase firmes, además tengan cuidado, porque dice, ¿quién los estorbó para no obedecer la verdad? Ese pastor malo, ese pastor que manipula el evangelio, esos youtubers, esos influencers, están afectando a muchas personas. Por eso es que eventualmente algunos toman la decisión de tratar de hacer llamados sobre pilas que esto está mal, pilas que esto está mal,
Y eventualmente nos vamos a encontrar personas que nos digan, ven, pero si no lo está afectando a usted o si usted no está de acuerdo, siga, sálgase de esa reunión o pase, cambie de página, siga haciéndole scroll con el celular. Y no es tan así, porque esas personas son un poquito de levadura que están dañando a mucha masa. Esa es una advertencia que nos hace Pablo. Miremos la conclusión que dice, si hemos conocido el Evangelio y lo hemos aceptado para salvación, tendríamos que mantenernos en él, teniendo en cuenta que alguien, por ser líder, no es infalible o bien intencionado, así que debemos evitar ser influenciados negativamente. Una de las diferencias que tenemos los cristianos bíblicos con otras iglesias, credos o cosmovisiones es que una de las cosas que nos enseñan cuando nos estamos formando como cristianos es confirmen, lean, revisen aquello que les están enseñando. No porque lo diga el pastor está bien, porque el pastor puede o equivocarse porque es un ser humano o tener una mala intención porque es un ser humano. De manera que confrontemos como los de Berea, que cuando escuchaban algo iban y lo revisaban, dijo Pablo por ahí. Entonces, tenemos también la tarea de estar seguros de que lo que estamos recibiendo es correcto, porque nos afectan. Siguientes. Vamos a ver aquí los versículos 10, 11 y 12, que son muy distintos los tres. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Está hablando fuerte. Miremos las referencias cruzadas a ver cómo nos ayudan. En Hechos 21 dice, si, si se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Y en Corintios dice, pero Dios juzga a los que están fuera, expulsar de entre vosotros al malvado. Las notas nos dicen, aquellos que se atreven a engañar a quienes buscan a Dios tienen una promesa también, que serán expulsados. Y debemos compartir el Evangelio de manera clara con la esperanza de que sea recibido libre de espacio para dudas. Entonces aquí vamos a ver cómo es que es todo esto. Esas personas que se ponen como tropiezo a otras tienen una promesa, pero una promesa mala, que van a ser maldecidos. Que cuando Jesús incluso llega a decir que nadie se meta con mis niños, porque a los apóstoles les sigue diciendo mis niños, a los próximos cristianos les dice mis niños, que no los tuerzan, porque los declaro malditos. Ellos también saben que si lo hacen con mala intención, van a tener una promesa cumplida en sus vidas, y sobre todo en la eternidad. Y dice, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad de entre vosotros. También nos dice a nosotros, si sabemos, si nos damos cuenta de que hay algo mal, tenemos que alejarnos o apartarlo de nuestra congregación. Miremos la conclusión a ver cómo nos termina de recomendar este pedacito. Cuando llegamos al cristianismo deberíamos conocer completamente lo que ello implica para poder diferenciar por acción del Espíritu lo que hay que cambiar y lo que es superficial. Hay personas que eventualmente nos van a decir, no, tenés que cambiarte la forma de vestir. Tenés que dejar de juntarte con fulanito o con sutanito. Tenés que ir, nunca volver a ir a una reunión social. ¿Qué tan superficial o qué tan profundo es eso? El Espíritu nos ayuda a discernir porque cuando nos hacemos cristianos empieza ese proceso en el que Dios nos ayuda a que aunque pequemos ya aborrecemos el pecado de manera que las cosas que no son importantes no les demos eso, importancia. Pero aquellas que sí debemos cambiar, las vayamos cambiando. Y todo eso, el Espíritu es el que nos ayuda. Vamos a ver cómo sigue. La última parte aquí de estad firmes en la libertad, esos 3 versículos nos dicen, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Porque toda ley es en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y hay un tercer elemento. Juan 13 y Marcos 12 nos ayudan. Juan dice,
Pues si yo, el Señor, está hablando Jesús, y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Marcos 12 nos dice, también está hablando Jesús mismo. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miremos las notas. No solo se recibió el Evangelio, sino que se pudo evidenciar su cumplimiento en Jesús. Jesús señala con toda claridad la base de los mandamientos más importantes y no incluye allí símbolos adicionales. Ojo, entonces, digo yo un tercer elemento porque primero nos dijeron cuiden a los pobres, después nos dijeron que tenemos que seguir esos principios cristianos que nos hicieron como recomendación en cuanto al ejemplo que damos. Y aquí nos están diciendo, ojo, porque Jesús mismo dijo, el mandamiento más importante es amaros los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, Pablo habló de cuidar a los pobres, habló de aceptar a los otros con sus limitaciones cuando él fue recibido, teniendo aún su enfermedad en los ojos, y ahora nos dice, los unos a los otros. Todo lo que hagan, apúntenlo a eso. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Nos están dando la libertad para tomar decisiones. Decisiones que deben estar enfocadas en el servicio. Nos hablan aquí del ejemplo que puso Jesús. Él mismo no nos sirvió mucho. Hay muchos líderes cristianos, hay pastores que centran el ser cristiano en dos cosas. En el servicio y en la oración. Y no se equivocan. En el servicio estamos hablando a otros de Jesús y en la oración estamos hablando con el Señor de nuestra salvación. Haciendo estas dos cosas, sirviendo a los demás, se abre un abanico inmenso de testimonios, de ejemplo y de vivencia de la cristiandad. Y Pablo nos lo está poniendo ahí al final de esta primera sección del capítulo 5, cuando nos dice, quédense firmes en la libertad. Y la libertad también es para hacer las cosas buenas. La libertad también es para amarse los unos a los otros, porque eso el mismo Jesús nos los dijo. Miremos la conclusión de esta sección. Hemos recibido del Hijo de Dios mismo y con toda claridad, tanto por palabra como por ejemplo, lo que es necesario para la salvación. Hacer algo diferente o pretender agregar requisitos es torpe e innecesario. Fíjense que en Marcos 12 son dos cosas las que él dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todo y amarás al prójimo como a ti mismo. Y en ninguna parte Jesús nos dice, tienen que poner un ángel grandísimo en el techo de la iglesia a la que vayan. En ninguna parte nos dice, tienen que llenar el sitio en donde se reúnen de pinturas, de símbolos, de cosas, de señales, de imágenes, de nada. No nos dice, tienen que ponerse un sombrero, tienen que quitarse el cabello. No nos dice, déjense la barba larga, déjense la barba corta. No nos dice nada. Amen a Dios y amen a los semejantes. No nos pone otros requisitos. Él nos está diciendo con su ejemplo mismo, cuando sirvió a tanta gente, cuando sanó a tanta gente, cuando consoló a tanta gente, nos está diciendo, para ser cristiano, para recibirme a mí, tienen que hacer esto, esto y esto. Amar, aceptar, cuidar, proteger. No más. No nos está poniendo requisitos adicionales. No nos dijo en ningún momento, váyanse al Deuteronomio y cumplen tales requisitos y tales otros de Levítico y tales otros de Números y tales otros de Éxodo. No. Recalcó sin, porque no los borró los otros mandamientos. Recalcó dos, amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está el evangelio. Y recibir ese evangelio nos hace libres. Y esa libertad no tenemos por qué perderla, porque es clara, porque es fácil, porque es sencilla y nos la dijo tanto Jesús de boca propia como a través de sus discípulos. Pablo con medio Nuevo Testamento y los otros discípulos con otras cartas. Todo se centra en Jesús. Todo se centra en recibirlo a Él y en su sacrificio, por fe. Confíen y confiemos en que eso es lo único necesario. Nada más. No es necesario nada más. Pongamos en manos de nuestro Señor y de su Espíritu esta clase que está terminando, para que entendamos lo que debemos entender, para que en nuestros corazones se quede el hecho de que Jesús es el destino de la salvación y que en Él se cumple todo lo necesario. Que la obra de Él fue perfecta, que Él no se equivocó, que Él hizo lo que tenía que hacer, que todo fue consumado. Gracias, Señor, por esta clase, por estas personas que nos acompañan. Guíanos, pon con tu espíritu en nuestros corazones y en nuestras vidas el testimonio que quieres que demos. Señor, ayúdanos a compartir
esto que aprendemos para grandeza de tu obra. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.